Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 31 de nuestro curso MuseTube, el curso en el que estamos aprendiendo a utilizar MuseScore para que te conviertas en todo un experto de este software de edición de partituras. Y hoy toca hablar de textos, y claro, textos como tal es un concepto muy amplio, ya que en una partitura hay multitud de textos. Podemos encontrar el compositor o el título, sería un tipo de texto, pero también el nombre de los instrumentos es otro tipo de texto, pero esas anotaciones que tenemos encima de los pentagramas también son texto, o incluso cuando pone legato debajo y en cursiva, o la indicación del BPM, un retardando, hay multitud de textos que iremos viendo poco a poco. Por eso a este vídeo le he llamado parte 1, es decir, hay tantos tipos de texto que no tengo claro cuántos vídeos voy a hacer. Lo que sí tengo claro es que en este primer vídeo vamos a intentar ver todo de una forma muy general, y luego haré algunos vídeos más centrándome en algún tipo de texto que considere que tiene alguna configuración extra y que por tanto es más difícil de entender. Por tanto, no me entretengo más, nos vamos al ordenador y comenzamos con los diferentes tipos de texto que podemos encontrar en MuseScore. Como os decía, tipos de texto hay muchísimos en MuseScore. Lo más fácil sería pensar que todos estos tipos de texto están en el menú de paletas llamado texto, y efectivamente tenemos aquí uno que se llama texto, y de hecho si lo desplegamos vemos que tenemos aquí bastantes tipos de texto con funcionalidades y objetivos muy diferentes. Sin embargo, otros tipos de texto los podemos encontrar en otras paletas. Por ejemplo, si me voy a tempo, vemos que aquí también tenemos otros tipos de texto, que en este caso nos indica a la velocidad a la que se debe reproducir la partitura. Pero es que si nos vamos a repeticiones y saltos, también tenemos otros tipos de texto, que en este caso nos indicarían las famosas codas, da capo, etcétera, de las que ya hemos hablado en vídeos anteriores. Por tanto, y como digo, tenemos muchos tipos de texto, y en este primer vídeo lo que voy a hacer es hablaros de los más importantes para que por lo menos los tengáis localizados. Voy a cerrar esto y en primer lugar vamos a comenzar a diferenciar entre el texto de pentagrama y el texto de sistema. Y es que, aunque puedan parecer muy similares en cuanto al formato visual, realmente tienen funciones muy diferentes. Para este ejemplo lo que voy a hacer es incluirme otro instrumento. Por ejemplo, elijo el oboe que está aquí y damos a aceptar. Como siempre, voy a añadir algunas notas. Y ahora vamos a proceder a añadir un texto de pentagrama y un texto de sistema. Para añadir un texto, como en tantas veces hemos visto, es igual que añadir cualquier otro tipo de elemento. Hacemos clic sobre el elemento donde queremos incluir el texto, por ejemplo sobre esa nota, y aquí vamos a añadir un texto de pentagrama. Y en este texto de pentagrama, si ahora queremos editarlo, simplemente tenemos que hacer doble clic. En cuanto hacemos doble clic, nos sale el típico cuadro de texto donde aquí podemos escribir lo que queramos. Y aquí lo que voy a escribir es texto de oboe. Para salir de la edición pulsamos escape y ahora voy a hacer lo mismo sobre el piano. Voy a elegir otro texto de pentagrama y voy a llamarle texto de piano. Es decir, tenemos dos textos de pentagrama, he puesto uno en cada pentagrama. Y ahora voy a poner un texto de sistema. Si os fijáis, aunque intente incluirlo en el piano, es decir, igual que antes, pulso sobre la primera nota y pulso ahora sobre texto de sistema, automáticamente nos lo marca arriba, y esta es la primera diferencia. Los textos de sistemas afectan a todo el sistema, no solo al pentagrama donde queramos añadirlo. Y aquí ahora lo que voy a hacer es cambiar este texto y poner texto de ambos instrumentos. ¿Vale? Obviamente son etiquetas para que ahora veáis las diferencias. Vuelvo a pulsar escape para salir, y si ahora nos vamos al panel de instrumentos, de esto ya hemos hablado en vídeos anteriores, con el ojito podemos mostrar y ocultar los diferentes pentagramas. Ahora, ¿qué pensáis que ocurrirá si oculto el oboe? ¿Pensáis que estos dos textos se ocultarán o se quedarán ahí? Vamos a probar, y si oculto el oboe, vemos que se ha quedado solo el piano con el texto de piano, pero el texto de ambos instrumentos permanece. ¿Por qué? Porque el texto de ambos instrumentos no pertenece al piano, sino que pertenece a ambos. Si vuelvo a mostrarlo, podéis pensar que esto ocurre porque he incluido el texto de ambos instrumentos sobre la nota del piano. Pero si ahora pruebo a ocultar el piano,
automáticamente vemos que el texto permanece. Es decir, este texto, que es el texto de sistema, siempre se mostrará siempre que este sistema aparezca. Sin embargo, el texto de oboe solo se mostrará cuando se muestre la partitura de oboe y el texto de piano solo se mostrará cuando se muestre la partitura de piano. Igualmente, si yo aquí ahora genero las partes de lo que también hemos hablado en vídeos anteriores y abro todas, vemos que en el piano tenemos el texto de ambos instrumentos con el texto de piano y en oboe tenemos el texto de ambos instrumentos con el texto de oboe. Es decir, a nivel de formato son iguales, tienen el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, etc. Sin embargo, la función que desempeña es muy diferente. Voy a cerrar las partes para quedarme con la principal. Voy a eliminar los textos creados. Para ello hago clic sobre ellos y pulso la tecla de suprimir o botón derecho eliminar. Y vamos a ver otros tipos de texto. No me voy a entretener tanto como en este, ya que este sí me parecía importante la diferenciación, pero igualmente vamos a intentar ver todos. El siguiente texto que quiero ver, voy a hacer clic, por ejemplo, sobre esta nota, es el de expresión. Si os fijáis, este es muy diferente. Se pone normalmente en la parte inferior y lo que nos indica es la forma en la que debemos interpretar la partitura. Por ejemplo, es muy típico, como siempre hago doble clic, el encontrarnos partitura que dice legato. Y de esa forma está indicando al intérprete cómo debe tocar ese fragmento musical. Por cierto, veremos que hay textos que afectan a la reproducción, es decir, cuando demos al play, en función de ciertos textos se reproducirá de una forma o de otra, pero en este caso tanto el texto anterior como este no afecta para nada. Elimino este y pasamos a ver el cambio de instrumento. Este cambio sí afecta a la reproducción. Si yo aquí, por ejemplo, pongo ahora una flauta y doy a aceptar, vemos que a partir de aquí ya hay una flauta. Si yo aquí ahora añado 4 notas, voy a eliminar este compás para que no quede el silencio y reproducimos. La verdad es que he elegido dos instrumentos que son bastante similares, pero veis cómo se nota la diferencia. Es decir, es un texto que sí afecta a la reproducción. Elimino ese texto y pasamos al siguiente tipo de texto. Vamos a hablar de dinámicas. Para ello nos vamos a la paleta de dinámicas y como vemos aquí también tenemos diferentes tipos de texto, piano, forte, etc. Este tipo de texto también afecta a la reproducción, es decir, si yo aquí pongo piano y aquí pongo forte, podemos ver cómo al reproducir el compás de forte se escucha mucho más. Por cierto, voy a quitar las notas del piano para que de esa forma se aprecien mejor los matices. El siguiente texto que quiero que veamos, voy a eliminarme estas dinámicas, son las horquillas de crescendo y diminuendo, que son estas que aparecen aquí abajo. Si yo aquí, por ejemplo, selecciono este compás y añado un crescendo y en este compás añado un diminuendo y ahora reproducimos, como veis, afecta a la reproducción. Elimino estos dos textos y ahora vamos a pasar a lo que se llaman textos de técnica. Para ello volvemos al apartado de textos y aquí vemos que tenemos legato, pizzicato, arco, trémolo, etc. Estos textos básicamente indican al instrumentista cómo debe ejecutar una pieza, por lo que lo más sencillo, en vez de tener que escribir un texto manualmente, lo que hace MuseScore es que nos da ciertos textos ya predefinidos, de forma que es mucho más rápido hacer clic sobre una nota y directamente añadir el pizzicato. Siguiendo con otro tipo de texto, tenemos la parte de tempo, y es que aquí, por ejemplo, podríamos llegar y añadir una negra 80 y de esa forma nos marca el tempo al que se debe reproducir la obra. Si queremos cambiarlo, simplemente hacemos doble clic y aquí podemos poner otro tempo, por ejemplo 200, para que veáis una velocidad que se note. De la misma forma, también podríamos sustituir el tempo del metrónomo por cualquiera de estas indicaciones que nos indiquen la velocidad de ejecución de una obra. Por ejemplo, yo aquí puedo poner moderato. Y podéis pensar, bueno, ¿y moderato qué es? También es posible que un moderato de la época del barroco no sea lo mismo que un moderato de la época actual. Por ello, podéis hacer un ajuste fino si os venís a propiedades. Desde aquí, como podéis ver, actualmente este moderato representa 114 BPM, pero si os parece que es demasiado rápido, podéis llegar y modificarlo, por ejemplo, por 80. De esa forma tendréis el texto que queráis con los BPMs que queráis. Otra indicación de texto, que además es nueva de MuseScore 4, es el acelerando, retardando, etc. Si yo, por ejemplo, pongo aquí un acelerando, e igual que antes, hacemos clic sobre la pestaña de propiedades,
y nos vamos al botón de reproducir, podemos ver qué cantidad de acelerando queremos inducir en la partitura. Por ejemplo, voy a poner un 200% para que se note, y si ahora reproducimos desde el principio, vemos como ahora sí tiene efecto en la partitura. Esto es algo que antiguamente solo estaba en modo texto, pero no tenía afectación. Ahora, como veis, desde la versión 4, tanto el acelerando como el retardando tienen efecto sobre la reproducción de la partitura. Para el siguiente ejemplo, voy a añadir unas corcheas. Y si ahora nos volvemos al menú de paletas, el siguiente texto que también tiene efecto sobre la reproducción es el de swing. Si hago clic, por ejemplo, en esta corchea y añado la etiqueta de swing y reproducimos las corcheas, vemos que el segundo compás se reproduce utilizando ese swing de corcheas muy típico de estilos como por ejemplo el jazz. Otro tipo de texto muy utilizado es el de las letras de las canciones. Para ello, si queremos introducir un texto de canción, nos vamos a la nota donde queramos empezar y ahora bien, desde añadir texto, letra, como veis aquí hay un montón de tipos de texto que ya hemos visto, como el texto de sistema, texto de pentagrama, texto de expresión, pero realmente a mí me parece mucho más sencillo añadirlos desde el menú de paletas. En este caso vamos a ver letra. Como veis, el atajo es control L y lo que podemos hacer aquí es introducir la letra de nuestra canción. Como sabéis, se suele introducir por sílabas, y si por ejemplo quiero introducir la letra de la canción, esto es una canción de prueba, sería ir introduciéndolo por sílabas. Es decir, comenzamos con la primera sílaba y para pasar a la siguiente pulsamos la tecla guión. De esa forma nos añade un guión y podemos seguir con las siguientes sílabas. Cuando tengamos un espacio entre palabras, simplemente lo haremos con la tecla espacio. Si queremos volver a modificar alguna de las de antes, podemos hacerlo con la flecha izquierda o la flecha derecha. Otro recurso muy utilizado también en las letras de canciones es lo que llamamos melisma, es decir, que una sílaba se alargue a través de varias notas. Para ello podemos hacerlo pulsando varias veces sobre el guión medio y vemos cómo se alarga. En este caso el guión medio se utiliza cuando es dentro de una palabra, y en este caso, por ejemplo, que es al final de una palabra, se haría con el guión bajo. Y como veis, podemos ir alargándolo a través de las notas. Si queremos añadir un nuevo verso, simplemente podemos volver a nuestra nota inicial, volver a pulsar control L y escribir nuestro segundo verso. Por último, si lo que queremos añadir es una elisión o sinalefa, básicamente una ligadura entre dos sílabas, lo que debemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, voy a añadir entre las sílabas de verso, por tanto voy a borrarme esto y me vuelvo a verso, y aquí después de haber escrito ver, lo que hacemos es que pulsamos mayús y F2 de forma que se nos abren los caracteres especiales. Aquí, como veis, tenemos tres tipos de ligaduras. Voy a elegir la del medio por poner un ejemplo, cierro el cuadro y vemos que ya nos la ha añadido, y aquí simplemente ahora quedaría escribir la segunda parte. Y de esa forma vemos cómo nos incluye todo dentro de la misma nota. Siguiendo rápidamente, tenemos en el apartado de repeticiones y saltos, como decía antes, las codas, da capo, el fin, etc. De esto ya hablamos en vídeos anteriores, y deciros que esto obviamente sí tiene repercusión sobre la reproducción de la partitura, ya que actuará como una barra de compás, es decir, hará que la reproducción vuelva al punto indicado. Si volvemos a la parte de texto, tenemos aquí este B1, que es lo que se llama una guía de ensayo, y son las típicas secciones que tenemos en la partitura. Por ejemplo, aquí, que es donde comienza la partitura, podríamos hacer clic y automáticamente nos pone una A. Y aquí abajo, por ejemplo, podríamos volver a hacer clic y él automáticamente nos pone una B. Es decir, nos va organizando la partitura en secciones. A continuación, me gustaría hablar de tres tipos de notación que podemos encontrar desde añadir texto, y son estos tres: símbolo de acorde, análisis de números romanos y números de Nashville. Dado que tienen más complejidad, de estos sí voy a hablar en vídeos posteriores. Pero básicamente, y por verlo rápidamente, un símbolo de acorde lo que nos permite es, mediante control K para añadirlo, elegir la armonía. Es decir, si yo aquí pongo una C, automáticamente le estoy indicando que eso es Do mayor. Si ahora pulso escape, vemos que nos suena un acorde de Do mayor. Igualmente, para hacer una segunda prueba, si yo aquí vuelvo a pulsar control K y pongo, por ejemplo, G7, nos indica que es un acorde de Sol séptima. De la misma forma podemos añadir
números romanos, donde yo aquí podría añadir, por ejemplo, quinto grado sostenido, por poner un ejemplo, y directamente nos lo agrega, o los números de Nashville, donde por ejemplo podría añadir, igual que antes, un 5 séptima, que básicamente es lo mismo que el sol séptima, pero con representación numérica. Como digo, estos tres tipos de notación la veremos con detenimiento en el próximo vídeo. Volviendo al menú de añadir, yo creo que hemos visto casi todos. Esto ahora hablamos de ellos cuando hablemos de los marcos, y me queda sticking. Sticking básicamente nos indica con qué mano se debe tocar una partitura de percusión, por lo que aquí simplemente habría que poner una R de right o una L de left. Y la otra que me quedaba, que también podemos encontrarla desde el menú de paletas, es si nos vamos a la parte de fingering. Esta paleta básicamente nos indica con qué dedo se debe tocar, normalmente habla del piano o de la guitarra, aunque yo por ejemplo lo he extrapolado y lo he llevado a instrumentos de viento metal, donde puedo indicar el pistón de la trompeta o del bombardino con el que se debe tocar cierta nota. Para que os hagáis una idea, si por ejemplo en el piano esta nota se debe tocar con el dedo 1, aquí tenemos entre el 0 y el 5 la posibilidad de dar al 1 y automáticamente nos lo indica ahí. Podríamos decir que desde el 0 hasta el 5 son digitaciones de piano, mientras que la P, la I, la M, la A y la C son digitaciones de guitarra. Y nos indican con qué dedo, pulgar, índice, anular, etcétera, se debe tocar cierta cuerda. Por último, indicaros que desde el 0 hasta el 5 sería para la mano izquierda de la guitarra. La diferencia con el piano es que las de la guitarra se quedan al lado izquierdo, mientras que las del piano se quedan en la parte superior. Pero como digo, esto lo podéis extrapolar a cualquier instrumento. Los números que aparecen redondeados representan las cuerdas de la guitarra, donde 0 sería al aire y del 1 al 6 serían las diferentes cuerdas. Y ya terminando, creo que nos quedan solo dos textos por ver. Uno es el texto de las líneas, es decir, por ejemplo, si yo aquí añado una repetición, y aquí sobre este compás añado una casilla de primera, este texto que pongo aquí y que se edita desde propiedades, texto, aquí lo que le indico es en qué número de repetición se debe reproducir este compás. En este caso en la primera repetición, pero aquí podríamos adaptarlo a que también lo hiciese, por ejemplo, en la segunda. Recordad que eso es solo el texto. Si quisiésemos que tuviese afectación sobre la reproducción, tendríamos que añadirlo aquí y añadir un 2. Pero todo esto ya lo hemos visto en el vídeo de repeticiones y saltos. Por último, si os fijáis en el título, aparece todo recuadrado con línea discontinua. Esto significa que es un marco. Yo aquí por ejemplo podría añadir otro marco. Me vengo aquí abajo y hago clic sobre añadir marcos, insertar marco vertical, y como veis aquí se me ha insertado un marco igual que el de arriba. Ahora sobre este marco lo que yo puedo hacer es añadir, y como veis aquí tenemos un montón de opciones, título, subtítulo, etcétera. Por poner un ejemplo voy a poner el título y aquí podría poner ejercicio 2. Como digo, tanto el título, el compositor, el subtítulo, etcétera, se deben añadir siempre sobre marcos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que hemos cubierto más o menos todos los tipos de textos relevantes que nos ofrece MuseScore. Seguramente me haya dejado algún tipo de texto, ya que como veis hay muchísimos. Por lo que si me doy cuenta, o os dais cuenta vosotros y me lo dejáis en algún comentario, como he dicho que voy a hacer varios vídeos referidos al texto, lo que haré será incluir el que me falte en posteriores vídeos. Igualmente, y como siempre, si todavía quedan dudas, no hay problema, me lo dejáis en un comentario en YouTube o en Instagram o por email o como prefiráis. Yo intentaré ayudaros siempre que pueda. Y si te gustan estos vídeos, ya lo sabes, suscríbete, activa la campanita y de esa forma YouTube te irá avisando cuando vaya subiendo nuevos vídeos para que no te pierdas ninguno. Lo dejamos hoy por aquí, que aunque ha sido un vídeo sencillo, creo que al final ha quedado más largo de lo que yo pensaba, y nos vemos próximamente. ¡Hasta luego!